Aborta. No quiero a ese bebé, le dijo el millonario a una estudiante universitaria, arrojándole dinero. 23 años después, vio a un joven abogado idéntico a él, usando el mismo reloj que le había regalado a su difunto padre años atrás. Matisse Dubois, un magnate francés, estaba de pie junto a la ventana de su imponente despacho en París, observando cómo las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad de la noche. A sus 50 años, había logrado acumular una fortuna inmensa, construyendo un imperio financiero que lo situaba entre los hombres más poderosos de Francia. Pero esta noche, una sensación de inquietud lo envolvía, una sombra del pasado que no podía apartar de su mente. Hace 23 años, Matisse no era el hombre imponente que es ahora. En ese entonces, era un joven empresario ambicioso, sediento de éxito y dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su ascenso. Fue en una de esas noches, mientras disfrutaba de su vida desenfrenada, que conoció a Myriam, una joven estudiante universitaria de origen humilde. Ella era hermosa, ingenua y, sobre todo, vulnerable. Una relación breve pero intensa surgió entre ellos, marcada más por la pasión del momento que por cualquier verdadero sentimiento. Poco tiempo después, Myriam descubrió que estaba embarazada. Desesperada y aterrada, buscó a Matisse para contarle la noticia, con la esperanza de que él, el hombre al que había llegado a amar en silencio, pudiera ofrecerle algún tipo de apoyo. El encuentro se produjo en el lujoso apartamento de Matisse, donde ella se plantó frente a él, nerviosa pero decidida a contarle la verdad. «Matisse, estoy embarazada», dijo Myriam, su voz temblorosa pero firme. Matisse la miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. El silencio que siguió fue opresivo, llenando la habitación de una tensión insoportable. «No puede ser», respondió finalmente, en un tono frío y calculador. «No tengo tiempo para esto. No puedo tener un hijo ahora. Tengo demasiados planes, demasiadas cosas importantes en juego». El corazón de Myriam se hundió al escuchar sus palabras, pero se armó de valor para continuar. «Matisse, este es nuestro hijo. No puedo simplemente deshacerme de él». La respuesta de Matisse fue inmediata y cruel. Con una mirada de desdén, sacó un sobre de su chaqueta y lo lanzó sobre la mesa entre ellos. Dentro del sobre, había una gran suma de dinero, suficiente para cubrir los costos de un aborto y dejar a Myriam con algo más para seguir adelante. «Haz lo que tienes que hacer», dijo, su voz carente de cualquier rastro de compasión. «Este dinero es para que te ocupes del problema. No quiero volver a saber nada de esto». Junto con el sobre, Matisse dejó caer un reloj de bolsillo antiguo, uno que había pertenecido a su padre y que él siempre había llevado consigo como un recordatorio de sus raíces. Era un acto simbólico, un último gesto para cortar cualquier lazo que pudiera quedar entre ellos. Para él, ese reloj ya no significaba nada, ahora, solo quería deshacerse de cualquier rastro de ese episodio. Myriam, con los ojos llenos de lágrimas, tomó el reloj y el dinero, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. A pesar del dolor, una chispa de determinación surgió en su interior. No podía destruir la vida que llevaba dentro de ella. Apretó el reloj en su mano, sabiendo que ese objeto, cargado de significado, sería un recordatorio constante del hombre que había amado y de la decisión que estaba a punto de tomar. Sin decir una palabra más, Myriam salió del apartamento de Matisse, sabiendo que nunca volvería a ser la misma. Decidió, en ese instante, que criaría a su hijo sola, sin la ayuda de Matisse, y que jamás permitiría que su hijo supiera la verdad sobre su padre. Los años pasaron, y Myriam se mantuvo fiel a su promesa. Julien nació y creció sin conocer a su padre, pero con una madre que lo amaba profundamente. Myriam trabajó incansablemente para darle a Julien una vida digna, sacrificando sus propios sueños y deseos para asegurarse de que su hijo tuviera todo lo necesario. Julien, por su parte, se convirtió en un joven talentoso y apasionado, especialmente en su carrera como abogado. Era inteligente, decidido y, lo más importante, profundamente ético, un valor que Myriam se había encargado de inculcarle desde pequeño. Aunque la vida había sido dura, Julien nunca se sintió solo, gracias al amor incondicional de su madre. Ahora, 23 años después de aquella noche fatídica, el destino comenzaba a tejer sus hilos nuevamente. Julien había sido invitado a una gala benéfica en el Hotel de Ville, un evento al que asistirían las personalidades más influyentes de París. Myriam, aunque orgullosa de los logros de su hijo, no podía evitar sentir un mal presentimiento mientras lo veía prepararse para la noche. «Julien, ten cuidado», le dijo Myriam mientras abrochaba el reloj de bolsillo en su chaqueta.
Este reloj siempre me ha dado fuerza en los momentos difíciles. Quiero que lo lleves contigo esta noche. Julian sonrió y besó la frente de su madre. No te preocupes, mamá. Todo estará bien. Pero mientras Julian se alejaba, Miriam no pudo sacudirse la sensación de que algo iba a cambiar, que el pasado que había tratado de mantener oculto estaba a punto de resurgir. Esa misma noche, en la gala, Julian se encontró rodeado de lujo y opulencia, un mundo al que no estaba acostumbrado. A pesar de su porte seguro, no podía evitar sentirse un tanto fuera de lugar. Mientras intentaba mezclarse con los invitados, un hombre mayor, de presencia imponente, captó su atención. El hombre lo observaba con una intensidad desconcertante. Julian trató de ignorarlo, pero la sensación de que era observado no desapareció. Ese hombre era Matisse Dubois. Desde el momento en que sus ojos se posaron en Julian, sintió una extraña conexión. Había algo en el joven que le resultaba inquietantemente familiar, una similitud que no lograba comprender hasta que notó el reloj que Julian llevaba en su chaqueta. Ese reloj, el mismo que había entregado a Miriam junto con el dinero hacía tantos años, ahora estaba en manos de este joven desconocido. El impacto fue inmediato. Matisse sintió que su mundo se tambaleaba, y una oleada de recuerdos que había tratado de enterrar profundamente volvió a la superficie. No podía ser una coincidencia. Necesitaba saber más, necesitaba entender quién era este joven y por qué tenía en su posesión un objeto tan significativo. Decidido a obtener respuestas, Matisse se acercó a Julian cuando éste salió a tomar un poco de aire fresco. «Disculpa, joven», dijo Matisse, con una voz que no pudo evitar temblar ligeramente. «No pude evitar notar el reloj que llevas». «¿De dónde lo has sacado?». Julian, sorprendido por la pregunta, respondió de manera casual. «Era de mi abuelo. Mi madre me lo dio esta noche». Matisse sintió como si un rayo lo atravesara. La confirmación era más de lo que podía soportar en ese momento. Julian, este joven que tenía ante él, era su hijo. El hijo que había intentado olvidar, el hijo al que había rechazado antes de nacer. «Perdona mi intromisión», dijo Matisse, luchando por mantener la compostura mientras se alejaba rápidamente. Julian lo observó marcharse, confundido por el extraño encuentro, pero decidió no darle más vueltas por el momento. Sin embargo, esa noche, cuando regresó a casa, la inquietud persistió. Intentó hablar con su madre sobre lo ocurrido, pero decidió no mencionar el encuentro con el extraño hombre. Algo en su instinto le decía que había más en esa historia de lo que él conocía. Por otro lado, Matisse no pudo dormir esa noche. Sabía que el pasado había vuelto para confrontarlo, y que debía descubrir la verdad, no solo sobre Julian, sino sobre las decisiones que lo habían llevado a este punto. Mientras la ciudad comenzaba a despertar, Matisse decidió que no había vuelta atrás, necesitaba enfrentar los fantasmas que lo habían estado acechando durante más de 2 décadas. El amanecer en París trajo consigo una niebla espesa que envolvía la ciudad, reflejando el torbellino de emociones que había quedado suspendido en el aire desde la noche anterior. Matisse Dubois, aún perturbado por el encuentro con Julian, no había logrado conciliar el sueño. Desde el primer momento en que sus ojos se cruzaron con los de ese joven, había sentido algo en su interior quebrarse, algo que llevaba décadas tratando de mantener oculto y que ahora amenazaba con salir a la luz. Matisse era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, a mantener todo bajo su dominio. Pero este nuevo descubrimiento lo había sacudido hasta lo más profundo. Sabía que Julian era su hijo, el hijo al que había rechazado, el hijo que ahora se encontraba a tan solo un paso de descubrir la verdad. No podía permitir que eso ocurriera. Si la verdad salía a la luz, su imperio, su reputación, todo lo que había construido, se desmoronaría. Necesitaba actuar rápido, y necesitaba hacerlo sin levantar sospechas. Esa misma mañana, Matisse convocó a su asistente más confiable, un hombre llamado Henry, que había estado a su lado durante años. Henry sabía cómo manejar asuntos delicados, y este caso requería su máxima discreción. «Quiero que investigues a Julian, el joven abogado que estuvo en la fiesta anoche», dijo Matisse, sin siquiera mirarlo a los ojos. «Averigua todo lo que puedas sobre él. Dónde vive, dónde trabaja, quién es su madre. No quiero que se te escape ningún detalle». Henry, acostumbrado a recibir órdenes sin hacer preguntas, asintió con la cabeza. Sabía que cuando Matisse hablaba en ese tono, la situación era más grave de lo que parecía. Mientras tanto, Julian había decidido que no podía ignorar más la extraña sensación que había tenido la noche anterior. El encuentro con ese hombre, Matisse,
lo había dejado con demasiadas preguntas. Su intuición le decía que había algo más detrás de esa mirada inquietante y la curiosidad por su reloj. Sin decírselo a su madre, Julián comenzó a investigar por su cuenta, utilizando sus habilidades como abogado para seguir las pistas. Durante esa mañana, Julián visitó a su colega y amiga, Sophie, quien también trabajaba en el mundo del derecho. Sophie era una mujer astuta y siempre había sido una aliada en su carrera. «Necesito tu ayuda», dijo Julián mientras tomaba un sorbo de café en la pequeña oficina de Sophie. «Hay algo que no me cuadra, y siento que estoy a punto de descubrir algo grande, pero necesito a alguien que me cubra las espaldas». Sophie lo miró con preocupación, sabiendo que Julián solo pedía ayuda cuando realmente lo necesitaba. «Dime qué está pasando», respondió Sophie, apoyando su mano en la de Julián para tranquilizarlo. Julián le contó sobre el encuentro con Matisse Dubois y la extraña sensación de que ese hombre sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras hablaba, Sophie notó que Julián estaba más inquieto de lo normal, algo muy inusual en él. «Tengo que averiguar quién es en realidad Matisse Dubois y por qué parece tan interesado en mí», concluyó Julián, con una determinación que hizo que Sophie se sintiera aún más preocupada. Mientras Julián y Sophie comenzaban su investigación, Miriam recibía una llamada inesperada. Era Matilde, una antigua amiga de la universidad que se había alejado después de que Miriam quedara embarazada. Matilde había oído rumores sobre un abogado joven y prometedor que llevaba un reloj antiguo, un abogado que se parecía demasiado a un hombre que ambas conocían. «Miriam, no sé cómo decírtelo», dijo Matilde, su voz cargada de una mezcla de preocupación y urgencia. «Pero he oído que Julián podría estar en peligro. Hay rumores sobre Matisse Dubois. Dicen que está investigando a Julián, y no creo que sea por nada bueno». El corazón de Miriam comenzó a latir con fuerza. Sabía que este día podría llegar, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Sin dudarlo, decidió que debía hablar con Matisse directamente. No podía permitir que su hijo se viera arrastrado a la oscuridad de la vida de Matisse. Cuando Miriam llegó a la oficina de Matisse, su presencia no pasó desapercibida. Los empleados la miraban con curiosidad, preguntándose quién era esa mujer que había entrado con tanta determinación. Finalmente, llegó al despacho de Matisse. Él esperaba detrás de su escritorio, su expresión impenetrable como una muralla. «Miriam, es sorprendente verte después de tantos años», dijo Matisse con una voz fría que no dejaba entrever sus verdaderos sentimientos. «Sabes perfectamente por qué estoy aquí, Matisse», respondió Miriam, sin rodeos. «¿Qué crees que estás haciendo con Julián? No puedes simplemente entrar en su vida después de todo lo que le hiciste a él y a mí». Matisse se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia ella. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la había visto, pero el rencor en sus ojos seguía siendo el mismo. «No tengo ninguna intención de hacerle daño a Julián», dijo Matisse, tratando de mantener la calma. «Pero necesito saber si él sabe la verdad». Miriam lo interrumpió, su voz quebrada por el dolor que había soportado durante tantos años. «No lo sabe. Y no tiene por qué saberlo. He protegido a Julián de ti y de todo lo que representas. No permitiré que destruyas su vida como destruiste la mía». Matisse, por primera vez, pareció dudar. Había esperado una confrontación, pero no estaba preparado para enfrentar el peso de las emociones que Miriam había reprimido durante tanto tiempo. «Esto no es solo sobre ti, Miriam», dijo finalmente, con un tono más suave. «Es sobre él, y sobre mí. Necesito saber si Julián quiere conocerme. Si quiere entender quién es realmente». Miriam lo miró con desdén, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Julián no necesita saber nada de ti. Él tiene una vida buena, una vida que yo le di. No te atrevas a quitarle eso». Matisse supo que había perdido la batalla, al menos por el momento. Pero en el fondo, sabía que no podía dejar las cosas así. Miriam se dio la vuelta para irse, pero antes de salir, lanzó una última advertencia. «Si te acercas a Julián, si intentas arrastrarlo a tu mundo, no dudaré en destruirte, Matisse. No tengo nada que perder». Miriam salió del despacho, dejando a Matisse sumido en sus pensamientos. Sabía que Miriam estaba decidida, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Julián era su hijo, y no podía ignorar esa verdad por más tiempo. Mientras tanto, Julián había logrado descubrir algunas conexiones sorprendentes entre Matisse Dubois y su propio pasado. Lo que descubrió lo dejó atónito: documentos que conectaban a su madre con el empresario,
transacciones financieras que coincidían con la época en que él fue concebido. Julien comenzó a sospechar que Matisse no solo estaba interesado en él por el reloj, sino por algo mucho más profundo. Decidió confrontar a su madre sobre lo que había descubierto. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Miriam en la cocina, su rostro marcado por la tensión de la visita a Matisse. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Julien, tratando de ocultar la agitación en su voz. «Hoy encontré algo que necesito que me expliques». Miriam lo miró con preocupación, sabiendo que este momento había llegado antes de lo que esperaba. «Julien, ¿de qué se trata?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Julien sacó de su bolsillo los documentos que había encontrado y los colocó sobre la mesa frente a su madre. «Quiero que me digas la verdad. ¿Qué tiene que ver Matisse Dubois con nosotros? ¿Por qué hay registros que conectan su nombre con el nuestro? Mamá, necesito saberlo». Miriam sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No podía seguir ocultando la verdad. Se sentó frente a Julien, tomando sus manos con fuerza, tratando de encontrar las palabras que lo protegerían del dolor que estaba a punto de infligirle. «Julien, hay algo que debes saber. Algo que he tratado de protegerte toda tu vida. Matisse Dubois, él es tu padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el tiempo pareció detenerse. Julien sintió como si todo lo que creía saber sobre su vida se desmoronara en un instante. La habitación se llenó de un silencio insoportable, solo roto por la respiración agitada de Julien mientras intentaba procesar la revelación. ¿Cómo es posible?», logró decir finalmente, su voz llena de incredulidad y dolor. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Miriam, con lágrimas en los ojos, trató de explicar. «Quería protegerte, Julien. Matisse no quería que nacieras, me ofreció dinero para que no siguieras adelante. Lo rechacé y decidí criarte sola, lejos de él y de todo lo que representa». Julien se apartó de su madre, sintiendo una mezcla de ira y traición que lo consumía. Su mundo se había vuelto del revés, y ahora debía enfrentarse a la verdad de quién era en realidad. «No puedo creer que me hayas ocultado esto», dijo Julien, su voz quebrada. «No puedo creer que él sea mi padre». Miriam intentó acercarse, pero Julien retrocedió, su rostro reflejando el dolor de la traición. Sin decir una palabra más, Julien salió de la casa, dejando a Miriam sumida en una angustia insoportable. Matisse, por otro lado, recibió una llamada de Henry informándole que Julien había descubierto la verdad. Esto era algo que no había anticipado. Julien había sido más rápido de lo que había previsto. La controversia estaba a punto de estallar, y Matisse sabía que ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. El encuentro entre Julien y Matisse estaba destinado a ser explosivo, lleno de resentimiento y emociones reprimidas. El pasado, que ambos habían intentado evitar, ahora estaba a punto de arrastrarlos a un conflicto que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Mientras el sol se ponía sobre París, las sombras que habían permanecido ocultas durante tantos años comenzaron a salir a la luz, trayendo consigo una tormenta que amenazaba con destruir todo a su paso. Las luces de París brillaban con una intensidad que no lograba disipar la oscuridad que se cernía sobre las vidas de aquellos atrapados en una red de secretos y traiciones. Julien caminaba por las calles de la ciudad, sintiendo como la rabia y el dolor se arremolinaban en su interior, haciéndole difícil pensar con claridad. El descubrimiento de que Matisse Dubois, el hombre que despreciaba sin conocer, era en realidad su padre, había destrozado todas las certezas que había tenido sobre su vida. Finalmente, sus pasos lo llevaron al edificio donde Matisse tenía su despacho. Julien, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabía que debía confrontarlo, exigir respuestas, y sobre todo, exigir justicia por todo lo que había sufrido su madre. Entró en el edificio, decidido a enfrentar al hombre que, durante 23 años, había ignorado su existencia. Matisse, por otro lado, estaba en su oficina, preparando mentalmente la estrategia para la inevitable conversación con Julien. Sabía que el momento había llegado, y aunque había tratado de controlar la situación, todo se había desmoronado. La puerta de su despacho se abrió de golpe, y Julien entró sin anunciarse, con la mirada encendida por una mezcla de furia y dolor. «Tú», exclamó Julien, apuntando con un dedo acusador hacia Matisse. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste abandonarme a mí y a mi madre como si no fuéramos nada?». Matisse, que se había preparado para este momento,
Se levantó lentamente de su silla, su rostro serio pero sin el tono autoritario que solía usar en sus negocios. Julien, sé que estás furioso, y tienes todo el derecho a estarlo. Pero déjame explicarte. No quiero tus explicaciones, gritó Julien, interrumpiéndolo. No puedes borrar 23 años de abandono con unas palabras. Quiero saber por qué. ¿Por qué decidiste que nuestras vidas no valían nada para ti? Matisse sintió el peso de cada una de esas palabras. Julien tenía razón, no había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Durante un largo momento, el silencio se apoderó de la habitación, mientras Matisse trataba de encontrar la manera de decir la verdad sin destruir lo poco que quedaba de esa relación. En ese momento de mi vida, era un hombre joven y ambicioso, comenzó Matisse, su voz baja, pero cargada de una sinceridad que rara vez mostraba. No pensaba en nada más que en mi carrera, en mi futuro. Cuando Miriam me dijo que estaba embarazada, vi eso como un obstáculo, algo que podía arruinar todo lo que había planeado. Así que hice lo que pensé que era necesario para protegerme. Julien lo miró, incrédulo ante la frialdad de sus palabras. ¿Protegerte? ¿De qué? ¿De la responsabilidad? Espetó, su voz llena de sarcasmo y desprecio. Lo único que querías proteger era tu maldito ego. Matisse asintió, aceptando la acusación. Tienes razón. Fui egoísta, fui cobarde. Pensé que el dinero podía solucionar cualquier problema, pero no me di cuenta de que te estaba condenando a ti y a tu madre a una vida que no merecían. Y he vivido con esa culpa desde entonces. Julien apretó los puños, tratando de controlar la furia que lo consumía. No quería sentir lástima por Matisse, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir el peso de la tragedia que había marcado la vida de su madre. Ella te amaba, ¿sabes? Dijo Julien, su voz ahora quebrada por la emoción. A pesar de todo lo que le hiciste, te amaba. Y tú la traicionaste de la peor manera. Matisse sintió que sus propias emociones comenzaban a desbordarse. No había palabras que pudieran reparar el daño que había causado, pero sabía que debía intentarlo. Lo sé, Julien. No hay nada que pueda decir o hacer para cambiar lo que hice. Pero estoy aquí ahora, dispuesto a enfrentar las consecuencias, dispuesto a hacer lo que sea necesario para que puedas encontrar algo de paz. Julien lo observó en silencio, tratando de decidir si había algo de sinceridad en las palabras de Matisse. Sabía que nada de lo que él dijera podría devolverle a su madre los años que había perdido, pero también sabía que necesitaba alguna forma de cerrar ese capítulo. Quiero la verdad, dijo finalmente. Quiero que todo salga a la luz. Quiero que el mundo sepa quién eres y lo que has hecho. Matisse asintió, aceptando el ultimátum. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar lo que he hecho. Si eso significa que mi reputación se destruya, lo aceptaré. En ese momento, la puerta del despacho volvió a abrirse, y Miriam entró, con el rostro lleno de angustia. Había seguido a Julien hasta el edificio, temiendo lo que podría ocurrir. Al ver a su hijo frente a Matisse, el hombre que la había herido tan profundamente, sintió que el pasado la arrastraba de nuevo. Julien, por favor, dijo Miriam, acercándose a él. No hagas esto. No dejes que el odio te consuma como lo hizo con él. Julien miró a su madre, su confusión y dolor reflejados en sus ojos. ¿Cómo puedes defenderlo, mamá? Después de todo lo que te hizo. Miriam lo abrazó, intentando calmar la tormenta que veía en su hijo. No lo defiendo, Julien. Pero no quiero que sigas su mismo camino. No quiero que te destruyas a ti mismo buscando venganza. Ya hemos perdido demasiado. Matisse observó la escena, sintiéndose completamente ajeno a la intimidad que compartían madre e hijo. Era un extraño en la vida de ambos, un intruso que no tenía derecho a formar parte de ese vínculo. Julien, dijo Miriam, con voz suave pero firme, no dejes que este hombre te arrebate lo que eres. Tú eres más fuerte que él, más noble. No necesitas destruirlo para demostrar tu valía. Julien sintió como la furia que había estado albergando comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un dolor profundo y abrumador. No sabía cómo manejar todo lo que sentía, pero sabía que su madre tenía razón. No quería convertirse en alguien como Matisse, un hombre consumido por su propio ego y ambición. Quiero que sepas que no te perdono, Matisse, dijo Julien finalmente, con la voz quebrada. Pero tampoco quiero arruinar mi vida persiguiendo una venganza que nunca me dará paz. Matisse asintió,
aceptando la decisión de Julián con una mezcla de alivio y tristeza. Lo entiendo, respondió, su voz cargada de arrepentimiento. Lo único que te pido es que me permitas hacer lo correcto, aunque sea tarde. Quiero ayudarte a ti y a tu madre, de la manera que debía hacerlo desde el principio. Julián lo miró, todavía dudando de las intenciones de Matisse, pero sabiendo que esta era la oportunidad de cerrar esa herida de una vez por todas. No quiero tu dinero, no quiero nada de ti, dijo Julián. Solo quiero que dejes en paz a mi madre y que te enfrentes a la verdad de lo que has hecho. Matisse se sintió pequeño ante las palabras de su hijo, pero sabía que no tenía más opciones. Debía aceptar la verdad, sin importar lo que le costara. Lo haré, Julián. Haré todo lo que esté en mi poder para reparar el daño, aunque nunca pueda borrarlo. Miriam, sintiendo que las tensiones finalmente empezaban a disiparse, decidió intervenir para poner fin a esa conversación que tanto dolor había causado. Matisse, Julián. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo enfrentamos el futuro. Y yo elijo dejar ir este odio, porque no quiero que siga envenenando nuestras vidas. Julián asintió, comprendiendo el mensaje de su madre. Matisse, por su parte, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a aceptar su culpa y vivir con las consecuencias. Esa noche, la familia rota comenzó a dar los primeros pasos hacia una frágil paz. Matisse, ahora consciente del precio que debía pagar por sus errores, decidió renunciar a su imperio, entregando todo a organizaciones benéficas y dedicando su vida a reparar, en la medida de lo posible, el daño que había causado. Miriam y Julián, por su parte, comenzaron a reconstruir su relación, sabiendo que el camino no sería fácil, pero también sabiendo que juntos podían superar cualquier obstáculo. En los días siguientes, la verdad sobre Matisse Dubois y su pasado se hizo pública. Los medios se hicieron eco de la historia, convirtiéndola en un escándalo de proporciones gigantescas. Pero a Julián ya no le importaba la opinión pública. Había logrado lo que realmente importaba, liberar a su madre y a sí mismo de la sombra que había oscurecido sus vidas durante tanto tiempo. El final no fue perfecto, pero fue un comienzo. Y en ese comienzo, Julián y Miriam encontraron algo más valioso que cualquier venganza, la paz y la libertad para vivir sin las cadenas del pasado. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.